Feliz sábado. Hemos estado orando durante toda la semana de oración por muchas cosas, entre ellas algo especial y algo que nos toca hoy especialmente, que es estos dos hermanos, este pastor y este misionero, los dos misioneros que están en Togo encarcelados de forma injusta y que, bueno, hoy la iglesia alrededor del mundo, como anunciamos ayer y hemos anunciado anteriormente, pues se reúne en un momento de oración y de ayuno por estos hermanos. Hermanos que no saben si saldrán o no, no sabemos. Si la semana que viene tendremos que dar una noticia buena o una noticia mala. Pero diremos como los amigos de Daniel. ¿Tenemos un Dios que puede salvarlos o no? Pero aún así, pase lo que pase, seguiremos predicando el Evangelio aunque nos metan en la cárcel por ello. Me gustaría contaros una historia para introducir el tema que vamos a ver hoy, para que veáis que lo que está pasando en este lugar no es nuevo. Esta historia de Togo ya se escribió en Filipos hace tiempo, con dos hombres encarcelados injustamente. Vamos a hablar de eso hoy, pero me gustaría introducir con una historia que cuando la escuché me pareció muy curiosa. Hace años, hay un documental incluso sobre esto. Hace años unos prospectores fueron mirando lugares del mundo donde podría haber oro. Se encontraron una montaña y la base de la montaña era oro puro, uno de los yacimientos mayores de la historia de oro. Se encuentra, porque siguen extrayendo el oro de allí, en Papúa Nueva Guinea. Así que una empresa minera se desplazó allí con sus técnicos, los mejores ingenieros del mundo, para ver cómo podían sacar el oro de allí. Así que los mandaron. Se encontraron un problema. A ver cómo lo podríais resolver vosotros. La montaña es de arcilla, una montaña de arcilla, y en su corazón, en el corazón de la montaña, hay una veta de oro puro enorme, de toneladas y toneladas de oro. Desplazarse y construir una carretera sobre arcilla, ¿qué ocurre? Aquí muchos sois constructores. ¿Qué ocurre si yo hago una carretera sobre arcilla? Se hunde. La maquinaria que hace falta para sacar las toneladas de oro y cargar, ¿sabéis que el oro es muy pesado? O sea, cargar las vetas, y sacarlas de allí y ponerlas dentro de los camiones inmensos que pesan toneladas y bajarlos por la montaña, ¿sería fácil o no? Los ingenieros dijeron, hay un tesoro inmenso, incalculable dentro de la montaña, pero no se puede hacer. Apareció por allí un conductor de camiones filipino que medía 1,50 m, ¿vale? No era un hombre demasiado grande. Y claro, cuando veían a ese hombre conduciendo esos tractores, pues parecía más pequeño todavía. Porque no sé si habéis visto los camiones que se utilizan. La rueda del camión, hay una fotografía de este señor y la rueda del camión es mucho más alta que él. Es una rueda de camión enorme y los camiones son enormes. No he visto en España camiones tan grandes yo circulando. Son enormes porque están pensados para eso, para la minería. Suben, cargan una gran cantidad y la bajan. Y uno de las personas que estaban allí recibió la llamada de este señor cuando le dijeron, no, vamos a tener que marcharnos de aquí porque no se puede hacer. Y este hombre levantó la mano y dijo, yo puedo. Y todo el mundo miró al señor filipino de 1,50 m y dijo, ¿en qué universidad ha estudiado usted? Ninguna. Yo puedo. Bueno, venga, vale. Suba usted. Subiendo con el camión le tenía que ir dando las indicaciones a las personas que iban abriendo el camino por la arcilla para que hicieran el camino tal como él se los decía, para que después pudieran pasar los demás camiones. ¿Sabéis? Había veces que tenía que maniobrar con un margen de 15 centímetros. Los que habéis llevado
maquinaria grande, un camión, maniobrar con un margen de 15 centímetros, es una pericia absoluta, o sea, tienes que tener un control absoluto de la máquina. Bueno, este hombre lo hizo y subió arriba. Y por el camino por el que él trazó, se bajan cada día toneladas y toneladas de oro. Cuando le preguntaron los dueños de la empresa a los ingenieros, oye, ¿cómo es que él ha sido capaz de hacerlo? Dijo, porque no sabía que no se podía hacer. Esa fue la respuesta del equipo de ingenieros. Porque él no sabía que era imposible. Si hubiese sabido que era imposible, no lo hace, pero como no lo sabía, lo ha hecho. Una respuesta técnica donde las haya, ¿eh? ¿Qué es imposible? ¿Dónde está la imposibilidad? Me gustaría hablaros hoy del gran Saúl y del pequeño Saúl. El gran Saúl y el pequeño Saúl no los conocéis allí, así. Los conocéis como Pablo y Silas. Silas es el diminutivo de Saúl, ¿vale? Es el nombre que traducido en términos romanos sería Silvano, ¿vale? Así que Silas, que es un nombre de origen judío, es Saúl en pequeñito, el pequeño Saúl. Así que estaba el gran Saúl, ¿sabéis cómo se llamaba Pablo, no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Así que estaba el gran Saulo y el pequeño Saulo. Pablo y Silas. El capítulo 16, de Hechos de los Apóstoles, nos cuenta varias historias. Yo voy a sintetizarlas porque me gustaría centrarme en ese capítulo en especial. Son dos hombres que son encarcelados por predicar la palabra del Señor. Y porque cuando uno predica la palabra del Señor, hay gente que se molesta. Los que vienen los miércoles a estudiar la Biblia van a tener una ventaja hoy, ¿vale? Porque vamos a utilizar la misma metodología para entender este texto que vamos a leer. Se celebra el concilio de Jerusalén, y en el concilio de Jerusalén, que se celebra justamente cuando se están produciendo estos hechos, un año antes de que se produzcan estos hechos, se acuerda que los que no son judíos no tienen por qué seguir las fiestas judías, ni la circuncisión, ni una serie de cosas, y para que tenga fuerza Pablo cuando diga estas cosas, se envían a dos hombres con Pablo. ¿Cuáles son los dos hombres que enviaron el concilio para refrendar que Pablo, cuando predicara a los gentiles, Pablo tuviera un testimonio delante de los judíos que creían junto con los gentiles, para que pudieran predicar esto, que ellos no necesitaban circuncidarse, ni guardar las fiestas, ni todo eso? Dos hombres, Judas y Silas. Judas y Silas fueron los dos hombres que acompañaron a Pablo, a Bernabé, cuando fueron a predicar. En el segundo viaje de Pablo, un viaje que duró varios años, y Pablo necesita el apoyo de gente del concilio. Así que para que Pablo no vaya solo, para que sean creíbles sus palabras, mandan a estos dos hombres. No eran hombres normales. Me gustaría que leáis conmigo Hechos 16, versículo 32. Hechos 16, versículo 32, nos dice que estas personas no eran personas normales, no eran personas corrientes, ¿vale? Dice, y Judas y Silas, como ellos mismos eran también, ¿qué? Profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabra. Es curioso, se envían con dos personas con Pablo, pero no eran dos personas cualquiera, eran profetas del Señor. ¿Cómo? En mi bis, espera, por eso me he traído una versión 15:32, sí, 15:32. Ah, no, perdón, 15:32. Es que siempre que leemos en el texto en los miércoles, nos vamos primero al antecedente, ¿verdad? Nos vamos al antecedente y al precedente. El antecedente en este caso es Hechos 15:32. Ahora sí lo tenéis, sí. Judas y Silas, ellos mismos eran profetas del Señor, eran profetas. Así que no eran personas corrientes. ¿Sabéis que Pablo y Bernabé no coinciden respecto a
lo que puede aportar un chico que finalmente va a ser un gran amigo de Pablo, que se llama Juan Marcos, que incluso nos deja un evangelio. Y después de esto, pues bueno, hay un desacuerdo y tal, y se marchan cada uno por un sitio. ¿Y Silas con quién se va? Silas se va con Pablo. Silas se va con Pablo y se van a encontrar con un jovencito que se llama Timoteo, que es uno de los personajes, uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Cuando iban a entrar en un determinado territorio, se aparece el Espíritu Santo y les dice que no vayan a ese territorio. El Espíritu Santo 2 veces. Vamos a leer 16 del 9 al 10. Dice: y se mostró a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, persuadidos de que el Dios nos había llamado para proclamarles el Evangelio. Esto es muy importante en nuestra historia. La decisión de que Pablo fuera a Filipos a predicar. Filipos es una ciudad de Macedonia. Macedonia está en el norte de Grecia. La decisión no fue de Pablo. Pablo quería ir a otro lugar. En el versículo 6 anterior dice: viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le estaba indicando que allí donde ellos pensaban ir, donde estaban sus planes de predicación, no era donde se tenía que predicar. Y este varón macedonio se le aparece diciéndole que tiene, por favor, ayúdanos. Y Pablo dice: ahora sí que sé dónde tengo que ir. Así que todo esto no fue inventiva de un plan que trazó un hombre, no. Este plan lo trazó Dios mismo. Dios quiso que se predicara el Evangelio. Encontramos a Lidia, que es una mujer que vende púrpura. En el sitio de donde procede Lidia eran expertos en tintes, así que coge Lidia, se lo lleva a Filipos. Filipos era una ciudad romana que estaba en el norte de Grecia, es una ciudad romana, integrada prácticamente por romanos. Cuando se ha investigado, los arqueólogos no han encontrado ninguna sinagoga en Filipos. No hay sinagoga, es decir, que no había sustrato judío. Vamos a encontrar que la primera vez que se predica netamente, hay conversiones de personas que no han escuchado hablar del judaísmo, nunca, que no han tenido contacto con el judaísmo, la primera vez es en este momento. Por esto este texto es tan importante. Y es tan importante para hablar de la libertad. ¿Sabéis? Cuando Pablo sí se dejó llevar por Cristo, cuando hizo lo que el Espíritu Santo le decía, cuando obedeció la visión, entonces Pablo era verdaderamente libre. Entonces Pablo entró dentro de los planes de liberación que tenía Dios para Macedonia. Esto es muy importante. A 1,5 kilómetros de la puerta de la ciudad de Filipos hay un lugar donde pasa un río y las mujeres se reunían a fregar la ropa, a hacer este tipo de cosas. 1,5 kilómetros, es un paseo. Y allí las personas se reunían a orar. No había sinagoga, no había un lugar, y se reunían donde podían. Y Pablo se encuentra allí con las mujeres, era el día de sábado, junto al río, dice, versículo 13, donde había un lugar de oración. Asentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se habían reunido las mujeres. Había una oración por la mañana que decían muchos judíos: gracias, Señor, porque no me has hecho ni mujer, ni esclavo, ni gentil. ¿Vale? Gracias, Señor, porque no me has hecho ni mujer, ni esclavo, ni gentil. En la historia que vamos a ver la conversión de ¿quiénes? De Lidia, de una esclava que tenía el don de predicación y de un gentil que era el carcelero de Filipos. Parece que es la contestación a la oración que hacían los judíos, ¿eh? Parece que tenemos aquí la contestación. Uno ve el texto en general y dice, qué curioso, ¿no? Así que aquí se reúnen las mujeres. No sé por qué tengo la sensación de que va a haber en el cielo muchas más mujeres que hombres. Se reúnen las mujeres
a orar. Y dice algo que a mí me llena de ternura. Fijaos, dice, perdón, aquí. Versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira donde se hacían todos esos tintes, negociante de telas de púrpura, temerosa de Dios. Esta mujer había escuchado hablar de Dios antes, se reunía para orar, tenía una inquietud, pero esta mujer era una mujer que tenía su propia casa, era una mujer rica, una mujer negociante, tenía su propio negocio, era una mujer libre de la época, era una mujer con capacidad, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Escucháis una predicación y hay una frase, algo que dice el predicador, algo que se nos dice y que parece que es para nosotros. Nos llega al corazón. Es la respuesta a una oración que hemos hecho. Esto le pasó a Lidia. Dice, y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad y posad en mi casa. Y nos constriñó, nos obligó. No podemos entender lo que va a pasar luego sin entenderlo esto. La mujer recibe a Pablo y a Silas en su casa. ¿Sabéis dónde se habían reunido las mujeres? ¿Al lado de qué? Del río. Así que esa mujer que ya había hecho un pacto con el Señor anteriormente, que había conocido, ahora ve las cosas claramente cuando se lo plantea Pablo. ¿Y qué hace esta mujer? Se bautiza allí mismo, en el río. No iba preparada, no. Se bautiza allí mismo, en el río. Un poco así como el eunuco etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Pues allí tomó su decisión. Y allí empezó el Evangelio a predicarse en Europa. Este es el primer momento en el que un europeo se bautiza en Europa. Hasta ese momento era en Asia, ¿vale? Si cogemos Estambul, tiene a un lado Asia y otro lado Europa. Está en la parte de Grecia, que era la primera vez que entra el Evangelio en Europa. Justamente después de esto dice, aconteció, versículo 16, que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En griego dice el espíritu de Pitón, de la serpiente Pitón. Era el que los no judíos pensaban que era el espíritu que tenían los que hacían los augures, aquellas personas que podían hacer augurios sobre el futuro. El espíritu de la serpiente antigua. Eso a nosotros nos suena fatal, ¿verdad que sí? Y esta chica le sale al encuentro y grita, y grita, y grita. Y a causa de esta chica me he tenido que traer hoy 2 Biblias. Este es un culto de 2 Biblias, o sea que es un culto muy importante. Así que le sale esta chica. Me gustaría que me leáis un versículo que es muy importante en la reflexión sobre esta chica y que el traductor aquí, a veces los traductores no han estado finos. Versículo 17. ¿Alguien me puede leer el versículo 17 del capítulo 16? Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Muy bien. Hay una chica que tiene un espíritu que nosotros identificamos como un espíritu que no viene de Dios y que dice, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian de salvación. O el camino de salvación. O, ¿qué dice realmente el texto? Voy a hacer una pregunta a los estudiantes de teología, que hoy hay muchos, ¿vale? En griego, cuando no aparece el artículo, ¿cómo se traduce? Es decir, cuando yo tengo una frase en griego, un nominativo, y no aparece el artículo, ¿cómo se traduce? Como un camino, no como el camino. En este caso no aparece. Si cogéis una Biblia como la Biblia textual, es una Biblia que hace mucho hincapié en los términos griegos, que esta que tengo aquí en la mano, por eso me he traído 2, porque esta que tengo aquí, que es una Reina Valera del 60, dice el camino de salvación. Pero el texto griego, para traducirlo, para entenderlo, dice, como dice esta Biblia, quienes os anuncian
un camino de salvación. ¿Cambia la cosa? ¿Entre el camino de salvación y un camino de salvación? Sí, sí que cambia. Sí que cambia y cambia mucho. Porque Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos que Cristo, ¿eh? No es un camino. Cristo es el camino. Yo soy el camino. No dijo Cristo, yo soy un camino, una verdad y una vida. No, no. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Un camino da a entender que hay más. Por ejemplo, el que ya ofrece con su adivinación. Satanás dijo la verdad cuando estaba diciendo que eran siervos del Dios Altísimo. Y dijo la verdad cuando definió el camino como el camino de salvación. Pero Satanás es sutil, no es tonto. Y nos dicen que hay un camino de salvación. No es un camino de salvación, es el camino de salvación. Dice el texto, y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó. Me gustaría leer otra frase que es muy importante para entender esto, que es muy importante para entender lo que viene después. Dice, y esta, versículo 17, estamos todavía, esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, a Pablo y a nosotros. Por lo tanto, Lucas, que es el que escribe esto, estaba dentro de ese Pablo y a nosotros, porque dice nosotros, primera persona del plural. O sea que Lucas se encuentra también, no estaba solo Pablo y Silas, sino que Lucas también estaba allí, es joven Lucas, el médico. Dice, esta seguía a Pablo y a nosotros, dice que seguía. ¿Sabéis? El texto nos dice que entraban al lugar de oración y oraban con ellos. La mujer solamente gritaba cuando ellos iban por el camino. Y Pablo se cansó, se hartó, le fastidió. El texto en griego, la palabra griega dice que le fastidió a Pablo. ¿Por qué? Porque gritaba mucho, pero no entraba. ¿Decía que era el camino de salvación? No, decía que era un camino de salvación. Y Pablo, como Pablo probaba los espíritus, a ver si es del Señor o no, dejó que esto pasara durante días. Pero como la cosa no cambiaba, esta chica al final tiene que padecer el amor de Dios. Y dice, y Pablo le dijo, ¿a quién? ¿A la chica? No, Pablo mantiene el máximo respeto y amor por esta chica. Una chica esclava que no se pertenece ni siquiera a sí misma. En nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese momento salió de ella. ¿Cómo sonaban las voces de Pablo, verdad? ¿Qué autoridad tenía Pablo cuando hablaba? Es que Pablo también era profeta. ¿Os acordáis el texto que hemos leído antes? Dice, a Pablo y Silas dice que también eran profetas. Significa que también, es que hay otros que le anteceden, que vienen con ellos, que también, o sea, aquí se une un montón de profetas. Hay muchos profetas, aquí hay mucho poder del Espíritu, ¿no? Dice que sus amos se enfadan porque ya no perciben el dinerito. Pero en vez de acusarlo diciéndole, oye, mira, que nuestra esclava ya no nos da dinero y la culpa es de Pablo. No, no, estos hombres nos obligan a hacer costumbres que nosotros no tenemos. Estos hombres nos predican cosas que para nosotros no aceptamos. Nosotros somos romanos. Estos son judíos. Los cogen y los ponen en la cárcel. Dice, después, versículo 23, de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Lo mismo que les pasa a los hermanos estos que están en Togo. Ahí están, en la cárcel. No ha habido un juicio previo, para estos hermanos tampoco ha habido. No ha habido juicio, no se sabe lo que va a pasar con ellos. Sabemos que los han metido en la cárcel, no sabemos cuándo van a salir. Y durante toda la semana de oración hemos estado hablando de la libertad. La libertad. Parece que no tiene sentido hablar de libertad cuando te meten en la cárcel. Pero es cuando uno tiene que hablar de libertad con más fuerza, cuando uno lo meten en la cárcel. Dice el 24, al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies con un cepo. Si queréis ver una cárcel como esta, vosotros sois privilegiados, porque subís arriba al castillo, os vais a las cárceles y entonces estáis viendo una cárcel exactamente como la que describe aquí en Filipos. Exactamente.
una cárcel excavada en la ladera de una montaña, en un sitio que no es accesible. ¿Sabéis? Si subís al castillo a la parte que mira hacia Valencia, esa parte tiene cárceles, tiene celdas. Entrad allí un día a las 12 del día cuando el sol esté más alto. ¿Habéis entrado alguna vez en esas cárceles? ¿Cómo se está dentro? Oscuro. ¿Pero qué oscuridad? ¿Es un poquito oscuro o totalmente oscuro? Totalmente oscuro. Nada más que se ve, hay una pequeña ventanita. Así que tenemos la oportunidad de un día, si queréis subir con la familia o con los amigos, y leer esto allí y entrar y ver cómo se encontraban, lo vais a ver perfectamente, en tres dimensiones. Tenéis la Biblia en 3 dimensiones. Allí meten a Pablo, allí meten a Silas. La Biblia no nos lo dice, pero la historia nos lo dice. ¿Sabéis? Cuando un hombre se encontraba atado con cepos, no le ponían cepos y le ponían un algodoncito alrededor del cepo para que no le hiciera daño. Eso no ocurría así. Esto era madera y hierro. Cerrado, pero sin que le doliera, ¿no? ¿O cómo? No, es un preso. Lo cierran para que el pie no escape, o sea que eso está ajustado. Le producía problemas de circulación, le producía problemas de erosiones en la piel, eso se podía infectar si pasaban muchos días. Pero es que antes lo habían apaleado con varas. Los líctores, que eran los policías de la época, tenían unas varas y con esas varas les habían pegado a Pablo y a Silas. ¿Sabe? Es la única vez, Pablo dice que 3 veces fueron apaleados, 3 veces. Pero la única que se nos cuenta en la Biblia es esta. Las otras 2 no sabemos cómo ocurrieron. Ocurrieron muchas más cosas de las que se nos cuentan en la Biblia. Así que cuando estamos, dice que a medianoche, yo me imagino cómo será estar en una de las cárceles de arriba, de estas que están arriba en Sagunto, a medianoche. Si a mediodía no se ve prácticamente nada, a medianoche, además el ruido no te afecta, porque como estás metido ahí, estás horadado en la montaña, son como grutas, estás sin sonidos, sin luz, sin nada. Pero a medianoche, cuántas cosas increíbles pasan a medianoche. A medianoche pasó algo, pasó un milagro. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor con estos hombres que están en Togo? Dice, a medianoche Pablo y Silas estaban haciendo 2 cosas. Orando y cantando. Hay un texto, a mí este texto me emociona muchísimo, me da una alegría interior increíble. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Pablo, había una cosa que no le podían quitar. Orar y cantar. Hermanos, yo me pregunto si me tocará alguna vez con alguno de vosotros orar y cantar en alguna cárcel. Me lo pregunto muy seriamente, porque los tiempos van transcurriendo, el final se acerca, el final no será fácil, y yo me pregunto si alguna vez no me tocará estar al lado de alguno de vosotros orando y cantando. Para mí sería un privilegio, con cualquiera de vosotros. Así que está Pablo y Silas orando y cantando. Y los presos escuchaban. Si yo tuviera que escoger un lugar donde estar en ese momento, no me hubiese importado haber estado en una cárcel al lado, en una celda al lado de la cárcel de Pablo, ¿no? Dentro de esa cárcel. No me hubiese importado para escuchar los cantos y las oraciones. Los hombres estaban metidos dentro de la cárcel, no 2 delincuentes, no. 2 apóstoles, un apóstol del Señor, 2 profetas del Señor, 2 cristianos dispuestos a todo por Cristo. Estamos hablando de que el poder en ese momento no está fuera de la cárcel, no son los soldados. ¿Quiénes son el poder en ese momento? ¿Quién tiene el poder en ese momento? Los 2 que están dentro atados con cepos. No podían ni ir al baño cuando estaban atados con cepos. No podían ni ir al baño. Y entonces era humillante, porque las personas que estaban allí en el cepo, pues bueno, imaginaos lo que ocurría. Estaban sucios, degradados, injustamente acusados, dentro de la cárcel, y están cantando y llorando. Qué hombres, qué cristianos.
con todos sus defectos y sus errores. ¿Cómo me gustaría parecerme un poquito a ellos? Dice, despertando entonces, dice, repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Están cantando y orando, y esto me recuerda a Sofonías 3. Si nos vamos a Sofonías 3 y leemos, hay un texto que es precioso y que está definiendo exactamente esto que estamos viendo aquí. Dice, perdón, sí, Sofonías 3, aquí está, 14. Canta, oh capital de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, oh ciudad de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tu enemigo. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti, nunca más temerás ningún mal. Versículo 17, Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, es héroe que salva, se regocijará con alegría en ti, te renovará con su amor, se regocijará contigo con cánticos de alabanza. El héroe que salva, el Salvador, en medio de ti. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde haya dos o más en mi nombre reunidos, ¿qué dijo el Señor? Allí estaré yo. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde estaba Jesús de Nazaret a las 12 de la noche en Filipos? Seguramente a las 12 de la noche los dos únicos que estaban orando en ese momento eran Pablo y Silas y cantando. No era el lugar de oración que iban por la mañana, eso es lo normal que se hace por la mañana en el lugar de oración, lo que hacemos aquí. Y todos los presos oían. Y todos los presos son testigos del terremoto que va a pasar en sus vidas. Porque en Lidia, para Lidia, la mujer que comerciaba con púrpura, el terremoto ya había pasado por su vida. Dios había transformado todo en su vida. Para la muchacha esclava que daba ganancia a sus amigos, a sus amos, también había pasado un terremoto en su vida. Un terremoto que había cambiado su vida completamente. Y ahora este terremoto tiene que pasar aquí. Y a mí me gustaría preguntaros hoy. Yo no sé en qué cárcel estáis metidos. Yo no sé cuáles son vuestras celdas y cuáles son vuestros grilletes. Yo no sé cuáles son vuestras puertas cerradas. Pero si os sentís así, solamente os digo una cosa. ¿Queréis que el Señor abra esas puertas? ¿Queréis que el Señor rompa esas cadenas? Solamente tenemos que cantar. Cristo, mi piloto sé. Solamente tenemos que orar. Y las cadenas y las puertas no serán un impedimento. Y seremos libres. Cuando en medio de la oscuridad absoluta el carcelero se entera de que se han abierto las puertas, de que el carcelero cumple con su obligación legal, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Se va a hacer el harakiri. Coge la gladius, la apoya contra el suelo y se arrojaban sobre ella. Se ponían de rodillas, cogían la gladius, la ponían contra el suelo y hay muchos autores que dicen, pero ¿cómo sabía Pablo que este hombre se iba a quitar la vida? ¿Cómo? Era profeta. Es el primer momento que era profeta, ¿vale? Pero bueno, más allá, ¿sabéis? Pablo se había educado en una sociedad romana, conocía las costumbres romanas de los hombres de honor, sabía que un hombre de honor romano no iba a enfrentarse a un juicio porque se le han escapado los presos, se iba a suicidar para no perder ese honor. Pero es que Pablo, en medio de aquel silencio absoluto, donde parece que ya no hay presos, donde parece que todos se han escapado, que eso es la sensación que le da, él llega allí, le hace falta luz para pensar que no hay nadie. Si entra y toca y las puertas están abiertas y no hay ningún tipo de ruido, ¿qué piensa que ha pasado con los presos?
que se han ido, este hombre coge, se arrodilla, y cuando Pablo escucha que alguien se arrodilla, que hay un sonido metálico tocando el suelo, Pablo, que no es nada tonto, y que Pablo es súper inteligente, que conoce las costumbres romanas, sabe lo que va a pasar. Y Pablo le grita y dice: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Cuántos presos se habían escapado ese día? Ninguno. Tenían que escoger entre escaparse o escuchar lo que estaban cantando y las oraciones de Pablo y Silas. Y cuando se quedan en silencio, no se marchan. ¿Os acordáis de lo que comentamos de la parábola de los 3 hombres que están en la cárcel, que comentamos durante la semana de oración? Estos hombres tienen todas las puertas abiertas y se quedan, porque lo que han escuchado los deja allí sentados. Ninguno se escapa. Dice: pidió entonces una luz. Hasta ese momento todo se desarrolla en oscuridad. Pidió entonces una luz y corrió adentro y, lleno de temor, se postró ante Pablo y Silas. Cuando pasa ese terremoto por la vida de alguien, las cosas cambian. El que tenía poder ahora es el siervo, ahora se postra delante de ellos. Antes, todo el mundo le preguntaba: oye, ¿qué tengo que hacer para salir de la cárcel? Pues era el carcelero te decía: pues mira, tienes que hablar con la gente, con los tribunos, tienes que hablar con tal. ¿Cómo puedo salir de la cárcel? ¿Qué puedo ofrecer para salir de la cárcel? Ahora es el que guarda a los presos el que está preguntando: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque este hombre se había dado cuenta que lo que había ocurrido había sido un milagro. La mayor tragedia de nuestra vida es que pase este terremoto por nuestra vida y no nos demos cuenta de que lo que nos está pasando es un milagro. Que no salga esa inquietud en nosotros de decir: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? El Señor ya te ha liberado, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice, me gusta muchísimo. Contestaron ellos: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Contestó Pablo o contestó Silas? Contestaron los dos. Los dos sabían muy bien. Era como cuando los niños le preguntamos algo y todos a la vez dicen algo en la cárcel. ¿Qué tenemos que hacer? Y los dos se sabían la lección de memoria. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Quién es? Tú y tu casa. Texto misterioso este, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a nuestra familia de seguir manteniendo la llama del Señor, la llama de la fe? Cree en el Señor Jesús y se romperán las cadenas en tu casa y se abrirán las puertas en tu casa. Dice, y tomándolos, y conduciéndolos afuera, versículo 30, les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas. Durante la semana de oración dijimos que el mayor acto de libertad que puede hacer una persona, ¿qué es? Perdonar. El perdón es el mayor acto de libertad que podemos hacer. No hay un acto de libertad que sea mayor que el perdón. Y dice, y tomándoles en aquella hora de la noche les lavó las heridas. ¿Quién les había infringido las heridas? ¿A quién obedecían los que le dieron a Pablo y a Silas? A este hombre. Y no había rencor. En el corazón de Pablo y Silas no hubo rencor. Hubo el placer de compartir el Evangelio con ellos. Y eso superó, el perdón de Pablo y Silas, superó todo rencor. Dice, y al instante fue bautizado y todos los suyos. Y les hizo subir a la casa. Les puso la mesa y se puso muy feliz, se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído en Dios. Tomó esa decisión y después de haberla tomado, eran felices en esa casa. Cuando se hizo de día. Así comienza el siguiente versículo. Cuando se hizo de día. Todo esto ha transcurrido durante la noche.
Ahora se va a hacer de día. En el día se va a ver todas las cosas. El día nos va a declarar todo lo que estaba oculto. Y todo lo que estaba oculto era que Pablo y Silas habían sido juzgados injustamente. Que no eran judíos, como decían los que les acusaban, que eran romanos también. Y que ahora los tribunos que los condenaron podían ser destituidos de su cargo. Toda la vida anhelando un puesto para que ahora en una equivocación así los sacan fuera. Ahora tienen miedo de los presos. Ahora son los tribunos los que tienen miedo de los presos. Ahora son los carceleros los que se ponen a servir y a curar las heridas. Es que ha pasado un terremoto. Es que las cosas han cambiado totalmente. Es que ya no es como antes. Es que todo ha cambiado. Dice, y el carcelero le comunicó a Pablo el mensaje: los magistrados han enviado para que seáis soltados. Así que salid ahora y marchaos en paz. Pero Pablo, y esto también lo explicamos un poco también cuando estuvimos hablando, ¿os acordáis de la bofetada? ¿Os acordáis de que el cristiano dice, sí, me vas a castigar? Pero, ¿desde qué? Desde la dignidad, ¿vale? Pablo dice, sí, yo te pongo la otra mejilla, pero van a venir ellos a sacarnos. Es decir, no vamos a salir de aquí como si fuéramos unos delincuentes. No. Delante de todo el mundo, ya que se ha hecho de día, van a venir ellos, nos van a invitar a salir de la cárcel y nos van a acompañar para que todo el mundo tenga testimonio de que los cristianos han sido acusados falsamente. De que no son delincuentes. Dice, Pablo les dijo, luego de azotarnos públicamente sin sentencia previa, a pesar de ser ciudadanos romanos y echarnos en prisión, ¿ahora quieren sacarnos encubiertamente? Pues no, que vengan ellos a sacarnos. Así que los alguaciles refirieron a los magistrados estas palabras y al oír esto que eran romanos, tuvieron temor. Entonces ellos fueron y les suplicaron. ¿Sabéis? Un magistrado normalmente no suplicaba. Al magistrado se le suplicaba, pero ha pasado un terremoto. Las cosas se han dado la vuelta. Ahora los cimientos están de tejado, el tejado está de cimientos, está todo al revés. Una vez que ha pasado el terremoto está el mundo al revés. El mundo al revés del mundo al revés. Este mundo es el mundo al revés. En este mundo se ayudan a los bancos y no se ayudan a los pobres. Es el mundo al revés, ¿verdad? En este mundo, antes se rescataban. ¿A quién se rescataba antes? Antes se rescataban a los pueblos, a las doncellas en apuros. Ahora se rescatan a los bancos. Ahora las ayudas se libran para los poderosos. Y uno dice, es que el mundo está al revés. Pero vendrá un terremoto. Vendrá un terremoto. Y ese terremoto solucionará los problemas de cada uno de los que estamos aquí. Y no habrá una persona aquí en esta sala, ni fuera de esta sala, que no tenga la oportunidad de darle la vuelta a su vida si deja pasar ese terremoto por su vida. Y me gustaría que en el día de hoy le digamos al Señor, Señor, pasa como un terremoto por mi vida. Que aquello que estaba mal, ahora esté bien. Señor, que el mal lo deseche y lo aparte y lo hunda y lo rechace fuera de mi vida. Señor, que mis hermanos que están en Togo, acusados injustamente, salgan de allí en libertad. Y delante de todos se demuestre que eran inocentes. Esa es mi oración esta mañana. Esa es mi oración para todos.